Muy bien, hoy continuamos con la serie de sermones expositivos del libro de Apocalipsis y esta serie la hemos titulado De regreso al futuro. Y la semana pasada, o más bien en el sermón pasado, estuvimos hablando de los primeros 8 versículos en donde estudiamos algunas de las características de esta carta. Especialmente hablamos de el propósito de este libro de Apocalipsis. Y el libro inicia diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. El objetivo principal de Apocalipsis es revelar a Jesucristo de una manera que no se había conocido antes. Es la revelación del Cristo glorificado. Por eso el primer sermón estuvimos hablando de la revelación de Jesucristo, primera parte. Y hoy nos vamos a enfocar en los versículos 9 al 12, primera parte del 16 y el 20. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. El libro de Apocalipsis no solamente tiene el propósito principal de revelar a Jesucristo, de mostrar a Jesucristo en toda su gloria, sino que adicionalmente es mostrar a los verdaderos discípulos, por eso dice mostrar a sus siervos, versículo 1, las cosas que han de suceder pronto. Esta expresión, cosas que han de suceder pronto, no necesariamente quiere decir que van a suceder rápidamente después de que le fueron reveladas a Juan. Más bien, debemos entender esta expresión como un anuncio que las cosas descritas en este libro son las próximas en suceder en el calendario de Dios en relación con el cronograma del Señor y el Mesías. Así que lo pronto que ha de suceder es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Recordemos que este libro nos dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Había una audiencia original. Y esta audiencia original eran 7 iglesias en Asia. No eran todas las iglesias que habían en Asia, sino eran 7 iglesias que estaban en Asia. En el versículo 11 dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como concluimos en el mensaje anterior, estas 7 iglesias de Asia representan a la iglesia de Cristo en todas las épocas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Así que este libro fue escrito para la iglesia de Jesucristo en general. Y como hablamos la vez pasada, el 7 se usa en literatura apocalíptica, como por ejemplo Daniel y Ezequiel, para hablar de plenitud, de totalidad. Así que es muy probable que el Señor escoge 7 iglesias de Asia Menor para enviar 7 mensajes específicos y puntuales que van a representar a la plenitud de la iglesia de Cristo en todos los tiempos y en todos los lugares. El capítulo 1 de Apocalipsis muestra a un Cristo glorificado, a un Cristo como no se ha visto jamás. Pero también se nos habla de la iglesia verdadera de Cristo. Los capítulos 2 y 3 son los 7 mensajes a estas 7 iglesias específicas en Asia Menor. Y como les acabo de mencionar, son mensajes para toda la iglesia en todos los tiempos, en todos los lugares. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 se narra lo que ha de suceder después de la era de la iglesia. En los últimos días que estamos viviendo, es trascendental identificar las congregaciones locales que son verdaderamente iglesias cristianas. Hoy hay muchísimas iglesias por doquier
Casi en lugares hay iglesias en cada esquina. Muchísimas tienen nombre iglesia cristiana. Algunas tienen nombres adicionales como la nuestra. En algunas dice metodista, en otras dice presbiteriana, en otras dice carismática, en otras dice menonita, en otras dice pentecostal, en otras como la nuestra dice bautista. Y la gente no sabe a dónde ir. ¿Cómo identificar una verdadera iglesia de Jesucristo? Porque se ven cosas muy extrañas sucediendo en las iglesias. Estamos en tiempos peligrosos donde muchos engañadores han salido por el mundo para falsificar la iglesia de Cristo, la obra de Dios. ¿Cómo saber cuáles son las iglesias verdaderas y cuáles no? Bueno, resulta que el libro de Apocalipsis, como está dirigido a la iglesia de Cristo y Jesús le habla a su iglesia, nos va a mostrar características esenciales. El título del mensaje hoy es Características de la verdadera iglesia de Cristo. Y vamos a ver en el texto, en los versículos 9 al 12, parte del 16 y el versículo 20, vamos a identificar allí algunas características. En realidad vamos a encontrar 3 características de la iglesia de Cristo, verdadera iglesia de Cristo, y vamos a encontrar 3 características de los líderes de la verdadera iglesia de Cristo. Así que vamos a iniciar exponiendo estos versículos del 9 al 12. Inicia diciendo el versículo 9, yo, Juan. Yo, Juan. Y es interesante porque necesitamos entender quién era el autor humano de esta carta. ¿A quién se le encomendó esta carta? Juan el apóstol, como lo mencionábamos en el sermón pasado, fue un genuino discípulo de Cristo, que fue testigo presencial, que en su primera epístola él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, esto os anunciamos. Así que fue él un testigo presencial del ministerio de Cristo. Juan el apóstol fue hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, y hacía parte del círculo íntimo de Jesús junto con Pedro, con quien se le menciona con frecuencia en una misma oración. Y es muy probable que él también fue discípulo de Juan el Bautista, porque era uno de los requerimientos cuando fueron a escoger otro apóstol. Juan, su hermano Jacobo y Pedro fueron los únicos testigos de la transfiguración de Cristo. Aquí no estamos hablando de cualquier seguidor de Cristo. Aquí estamos hablando de uno que lo vio en su gloria venidera cuando se transfiguró allí. Juan, junto con Pedro y su hermano Jacobo, también fueron los únicos testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Asimismo, hicieron parte de ese grupo íntimo que acompañó a Cristo de manera más personal en su agonía en el jardín de Getsemaní. Jesús encargó a este hombre, a Juan, el cuidado de su madre María cuando estaba el Señor agonizando en la cruz del Calvario. Con frecuencia Juan es llamado el discípulo amado. No era cualquier discípulo, era parte del círculo íntimo. Fue llamado discípulo amado. Él fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. También pastoreó la iglesia de Éfeso. Él escribió el 4º evangelio, 13 epístolas y el libro de Apocalipsis. Y lo más probable es que también estuvo presente en el bautismo de Cristo y escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es Juan el apóstol. No estamos hablando de cualquier hermanito por allí. Era un apóstol en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, él no hace su introducción como yo, Juan el apóstol, uno llamado hijo del trueno. La mamá de este hombre le pidió a Jesús que le permitiera a él y a su otro hijo Jacobo que se sentaran a su derecha y a su izquierda en la venida de su reino. Él no dijo: yo, el que el Señor amó de manera personal, yo, el que me recostaba en el pecho del maestro,
Yo, uno de los favoritos de Jesús, simplemente dice, yo, Juan. Es como si Juan está absolutamente impactado por el privilegio que él está experimentando de ser el receptor de estas revelaciones tan profundas, y lo único que puede decir es yo, Juan. No habla de sus credenciales, no habla de sus privilegios, no habla de su cercanía con Jesús, no habla de sus logros ministeriales, solamente dice yo, simplemente yo, Juan, nadie más. Y luego dice, hermano de ustedes. Wow. Juan se presenta como mi hermano. No se presenta como mi apóstol. No se presenta como mi guía, sino como mi hermano. Mi hermano. Dice, yo, Juan, hermano de ustedes. ¿Y a quién le escribe el Señor esta carta? A la iglesia, a su iglesia, a sus seguidores. Así que Juan dice, yo soy su hermano. Soy simplemente su hermano. No soy el reverendo Juan. No soy el apóstol Juan. No soy el famoso Juan. Soy solamente yo, Juan, su hermano. Esto nos dice dos cosas. Una característica de la verdadera iglesia de Cristo y una característica de los líderes de la verdadera iglesia de Cristo. En la columna de la izquierda podemos pensar, bajo las características de la verdadera iglesia de Cristo, es que la verdadera iglesia de Cristo es una familia. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una organización jerárquica donde está el presidente, el obispo, el que manda. Nada de eso. No es una multinacional donde los miembros se disputan los mejores cargos. La iglesia no es un multinivel donde se compite por el que más produzca y donde todos deben formar su pirámide de discípulos o su red binaria de seguidores. La iglesia de Cristo es una familia y nosotros somos hermanos en la fe. ¿No es eso maravilloso? La iglesia es una familia. Y Juan dice, yo, Juan, hermano de ustedes. Pero no solamente esta introducción del versículo 9 nos dice algo de la iglesia de Cristo, que la iglesia verdadera de Cristo es una familia, sino que adicionalmente nos dice algo de los líderes de la verdadera iglesia de Cristo. Y esto es algo dramático, fundamental. Los líderes de la iglesia verdadera de Cristo es que ellos son hermanos. Los líderes de una verdadera iglesia de Cristo somos hermanos del resto de la congregación. Si Juan, el apóstol, el que vio a Cristo bautizarse, el que seguramente fue discípulo de Juan el Bautista, el que vio los milagros en vivo y en directo, el que conoció al Cristo encarnado, el único que estuvo junto a la cruz, el último de los discípulos en morir, y este hombre se presenta como mi hermano. Yo creo que esto es un gran ejemplo para los líderes de las iglesias cristianas verdaderas. Los líderes de las iglesias cristianas somos hermanos del resto de la congregación. Si Juan, con todos esos privilegios, dijo, yo, Juan, su hermano, ¿cuánto más debemos decir el resto de los líderes de las iglesias que no le llegamos ni al dedito más pequeño de Juan? ¿Cuánto más debemos decir nosotros? Nosotros, sus hermanos. Nosotros no somos caciques, no somos jefes, no somos los patrones de la iglesia, no somos los superiores, no somos los mandamases. Y desafortunadamente en nuestra cultura latinoamericana, el que lidera es visto como el patrón, como el jefe, como el que manda. Pero hermanos, la Biblia nos dice que aquí nosotros somos sus hermanos. Sus hermanos. Nada más. Nada más. Sus hermanos. Esta actitud de Juan debe ser el modelo de la actitud
No solamente del líder, sino de la iglesia con el líder. Si yo soy su hermano, usted debe orar por este hermano. Usted debe tener misericordia de este hermano porque soy igual a usted. Somos una familia y eso es lo que nos indica este versículo. Juan ejemplificó claramente la apropiada posición que él tenía en la iglesia de Cristo. Mire, en una iglesia donde el pastor es el cacique, el zipa, el patrón, el duro, el que nadie le puede decir nada, el que no se puede tocar, el que está allá en un pedestal, esa no es una iglesia verdadera de Cristo. Porque en la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia es una familia y el pastor es su hermano. Nada más. Su hermano. La verdadera iglesia de Cristo no tiene padres por líderes, sino hermanos por líderes. Mateo 23:9 dice: y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, hablando espiritualmente, porque uno es su padre, el que está en los cielos. No está hablando de su papá físico, está hablando del padre espiritual. O sea, usted no debe decirme a mí, padrecito. La iglesia verdadera de Cristo no llama a sus líderes padrecito, porque el Señor dijo que no llamen a sus líderes espirituales padrecito. Padre. No. Aquí es claro. Juan el apóstol dijo: soy su hermano, no soy su padre, soy su hermano. Soy su hermano. Adicionalmente dice, versículo 9, yo, Juan, hermano de ustedes, y luego dice, y compañero. Mire, esta palabra compañero es fenomenal. Es una palabra compuesta en griego, que está compuesta por una preposición, que es la preposición sun, S-U-N, sun. Esta preposición sun es de donde viene la palabra sinóptico, por ejemplo, sinóptico, para ver conjuntamente. Sun es una preposición que significa juntamente, en sociedad, en compañía. Entonces es una palabra que viene con esta preposición y el sustantivo koinos, que significa compartido, de interés mutuo o común. De esta misma raíz viene koinonía, comunión. Entonces, esta palabra que está compuesta por sun y por koinos significa compartir en común, tener juntamente. Cuando dice aquí, una traducción muy acertada, como compañero, implica el que comparte con ustedes. Yo soy su hermano y adicionalmente comparto con ustedes. Luego menciona tres cosas que ahorita nos vamos a enfocar en ellas. Pero después de que lista estas tres cosas, dice que es compañero en esas tres cosas, pero en Jesús. En Jesús. O sea, la esfera en la que Juan compartía estas tres cosas es Jesús. No es otra cosa diferente. No es la educación, no es el origen de qué pueblo es, la nacionalidad, no es nada de eso. Es Jesús. Jesús es la esfera en que Juan es un compañero. Así que si Juan dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero, nos indica primero que la iglesia es una familia y también que los líderes de la verdadera iglesia de Cristo son hermanos. Pero nos da una segunda característica de la iglesia, así que vamos a anotar allí, y es que la iglesia es una comunidad, porque dice compañero. Compartimos algunas cosas y ahorita las vamos a analizar. Tres cosas que él dice que comparte la verdadera iglesia de Cristo, empezando por sus líderes. Compartimos tres cosas fundamentales. La iglesia es una común unión. Eso es lo que significa comunión, común unión. La iglesia es una comunidad, es una familia y es una comunidad. Por eso es importante que usted venga y haga parte de la comunidad. Qué bueno que podemos tener y contar con la tecnología de que usted pueda disfrutar del sermón cuando se enfermó, cuando hubo asamblea en su lugar de vivienda, cuando le tocó servir de juez para las elecciones o cualquier otra situación, o salió de vacaciones.
Y usted pueda ver el sermón del domingo y no se lo pierda. Pero si usted se queda todos los domingos en su casa viendo los sermones, usted no está entendiendo que la iglesia es una común unión, es una comunidad. Es una comunidad y por eso al final de nuestro servicio tenemos tiempo de comunión, de común unión, donde alrededor de un cafecito colombiano delicioso, alrededor de un refrigerio, podemos compartir. Porque somos una comunidad. Y Juan dice, somos compañeros. Jesús es el centro. Jesús es el objetivo de este compañerismo. Por eso el mismo Juan escribe en el capítulo 1, versículo 3 de su primera epístola diciendo, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, dice él, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces lo que Juan mismo va a explicar es que hay una común unión en la verdadera iglesia de Cristo en tres cosas específicas. Así que no solamente Juan nos dice que la iglesia es una familia, una comunidad, sino que nos indica que los líderes de una verdadera iglesia cristiana son hermanos y segundo son compañeros. El líder de la iglesia es compañero de todos los demás en tres cosas, nos dice el texto. Primera, seguimos leyendo versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero, en la. Curiosamente en griego solo hay un artículo. Y cuando esto sucede, por lo general implica que el artículo une las tres cosas o la lista de cosas que se va a dar. Aquí nos da tres cosas con un solo artículo, así que las tres cosas le aplican al compañerismo. ¿En qué es Juan compañero? Número 1 dice, en la tribulación. ¿Cómo? ¿La iglesia de Cristo está llamada a compartir la tribulación? Yo pensé que la iglesia de Cristo era parar de sufrir. A mí me invitaron a una iglesia que decía, pare de sufrir. Yo pensé que esa era una iglesia cristiana. Bueno, evidentemente a la luz de la escritura esa no es una iglesia verdaderamente cristiana. Es una falsa iglesia porque aquí la iglesia, según nos narra Juan, es una comunidad que comparte tribulación. O sea que el pare de sufrir no funciona en la verdadera iglesia de Cristo. Aquí es bienvenidos a sufrir, pero vamos a sufrir juntos y contentos, amén. Entonces los líderes de la iglesia son compañeros y compañeros en la tribulación. Es más, él nos da un ejemplo de siendo apóstol, ¿no? Porque hoy día estamos en una sociedad donde la iglesia de Cristo está desesperada para que se le asocie con la prosperidad material, con la salud física y con la vida libre de cualquier dificultad. O sea, hoy para promover una iglesia no se habla del consuelo que se encuentra en Cristo, no se habla de las herramientas que Dios nos da para enfrentar la tribulación, sino que se promueve la iglesia y se le hace propaganda diciendo que aquí puede ser sano, aquí puede ser rico y aquí usted no va a tener problemas. Esa no es una verdadera iglesia de Cristo. Aquí está claro, compañero de ustedes en la tribulación. Y mire, más adelantico, dice el mismo versículo 9, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ahora, para su información, Patmos no era una isla vacacional. Usted dice, oiga, qué rico la pasaba el apóstol Juan. Sabroso, porque se iba a una isla a descansar. Se pegaba sus vacaciones buenas allí en una isla griega. Qué rico, un crucerito. Bueno, en realidad esta isla llamada Patmos era una isla que estaba dedicada a una prisión. Esta era una prisión. Así que Juan fue enviado a prisión en esta isla llamada Patmos. O sea que Juan nos dice, miren, yo mismo experimenté la tribulación y yo comparto con ustedes las tribulaciones. El líder de la iglesia es un compañero en la tribulación. El líder de la iglesia no está por fuera de la tribulación. El líder de la iglesia no está por fuera de las dificultades. Es más, los líderes de las verdaderas iglesias de Cristo enfrentamos muchísima
muchísima tribulación. Enfrentamos muchísima crítica. Enfrentamos muchísimos ataques de los que no les gusta que se les declare públicamente su pecado. Y obviamente una fiel proclamación de la palabra va a ofender a muchísimas personas. Algunos se atreven a pensar que si un cristiano se enferma es porque está en pecado. La gente piensa erróneamente que el cristianismo genera un tipo de inmunidad mágica a las bacterias, a los virus y a las disfunciones orgánicas. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo no nos genera un tipo de cobertura mágica contra la enfermedad. Hoy el énfasis desmedido en el hombre, el énfasis desmedido en la grandeza del hombre, su comodidad y su felicidad han opacado la realidad de que la verdadera iglesia de Cristo enfrenta tribulaciones. La iglesia de Patmos hace parte del archipiélago dodecaneso en Grecia, allí en el mar Egeo. Esta isla está ubicada a unos 100 kilómetros al sureste de Éfeso. Tiene una superficie de 34 kilómetros cuadrados, con aproximadamente 16 kilómetros de larga y 9 kilómetros de ancha. Es una isla principalmente llena de laderas volcánicas y suelo rocoso. Esta fue una isla usada por los romanos para propósitos penales y sirvió como una cárcel. Eusebio, uno de los padres de la iglesia, menciona que el emperador romano Domiciano desterró a Juan a Patmos en el año 95 después de Cristo. Y el apóstol fue liberado de esta isla 18 meses después por el emperador romano Nerva. Domiciano, quien fue emperador cuando fue enviado y el que envió directamente a Juan a esta isla, fue el hijo pequeño de Vespasiano y Domitila. Él fue hermano y sucesor de Tito. No sé si recuerdan a Tito Vespasiano, que fue el emperador romano quien estuvo gobernando el imperio romano cuando se destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. Bueno, este hombre fue el sucesor de Tito. Resulta que cuando Domiciano entra al poder, para darles un poquito de contexto cultural de cuál era la situación que estaba experimentando la iglesia cristiana en este tiempo, resulta que él decidió que todos los judíos debían enviar a las arcas imperiales la ofrenda anual que antes mandaban a Jerusalén. Como el templo ya no existía después del año 70, entonces los judíos debían enviar esas ofrendas directamente al imperio. Cuando algunos judíos se negaron a hacerlo o mandaron el dinero al mismo tiempo que dejaban ver bien claro que Roma no había ocupado el lugar de Jerusalén, entonces Domiciano se molestó y empezó a perseguirles y a exigirles el pago de la ofrenda. Y puesto que todavía no estaba del todo claro en qué consistía la relación del judaísmo con el cristianismo, los funcionarios imperiales empezaron a presionar a todos los que practicaran costumbres judías. Así que se desató una persecución en los tiempos de Domiciano que parece haber sido dirigida no solamente contra los cristianos, sino también contra los judíos. Y aunque no se conoce específicamente el motivo por el que Domiciano persiguió a los cristianos, podría ser que él amaba y respetaba las viejas costumbres y tradiciones romanas. Algunos dicen que él quería ser adorado por los cristianos y por los judíos, así como lo hacían los romanos, y como los cristianos y los judíos se negaban a adorarlo como rey, como Dios, entonces él empezó a perseguirlos. Así que el contexto del libro de Apocalipsis es persecución, es sufrimiento, es tribulación, es lucha, es angustia. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, va a experimentar persecución, angustia. La causa del destierro no la dice el versículo 9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El crimen del apóstol fue compartir la palabra de Dios y testificar de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo experimentará
tribulación precisamente porque la verdadera iglesia de Cristo no se acomoda a este mundo pecador. Su santidad pone en evidencia el pecado a su alrededor y la gente se molesta por eso. La verdadera iglesia de Cristo denuncia el pecado y por lo tanto experimentará la persecución de los que se deleitan en el pecado. A la verdadera iglesia de Cristo se le tildará de intolerante, porque no es condescendiente con las prácticas pecaminosas de una sociedad corrupta. Los verdaderos creyentes serán perseguidos por sus familiares, porque ya no quieren participar de sus prácticas pecaminosas. Serán perseguidos por sus compañeros, por sus amigos, porque no participan del pecado de este mundo. Los líderes de la verdadera iglesia de Cristo serán criticados, serán acusados, serán perseguidos por proclamar fielmente la verdad, por denunciar públicamente a los opositores del evangelio y a los falsos maestros. Por eso serán perseguidos los verdaderos líderes de las verdaderas iglesias de Cristo. Un líder de una iglesia pagana va a ser amado por todos, va a ser querido por todos, porque a todo el mundo le dice lo que quiere escuchar. Pero la verdadera iglesia de Cristo predica fielmente la palabra, no hace promesas falsas. Cuando viene la gente a la iglesia, un verdadero líder de una verdadera iglesia cristiana no les va a decir que son lo mejor que hay. No le va a decir a la gente que son grandes. Por el contrario, les va a decir que son grandes pecadores y que necesitan arrepentirse delante de Dios. La sociedad pecaminosa que se autodenomina tolerante, porque obviamente permiten de todo, no soportarán a los líderes de la verdadera iglesia cristiana, porque su mensaje va a ser confrontante, va a ser ofensivo. El contexto precisamente de esta carta es persecución. Esta era una época oscura en contra de la iglesia. Si usted no ha experimentado persecución como cristiano, pregúntese primero si la gente sabe si usted es cristiano. Y quizás antes de eso, pregúntese si usted sí es cristiano de verdad. Juan 16:33 dijo el Señor: en el mundo tendrán aflicciones. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que ese eslogan de "pare de sufrir" no es sino una evidencia de una iglesia falsa, de una iglesia mentirosa. El eslogan debería ser: bienvenidos a la tribulación, bienvenidos a la dificultad, bienvenidos a la lucha. Luego dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañeros en la tribulación. Y luego dice una segunda área en la cual compartimos todos la verdadera iglesia de Cristo. Dice: en el reino. En el reino. Entonces, en la tribulación, en Jesús, y en el reino, en Jesús. En medio de las tribulaciones, la iglesia de Cristo es una comunidad que participa también del reino de Cristo. Usted dirá: ¿de qué manera somos participantes del reino? Si en realidad, por el contrario, lo que vemos es que esta sociedad nos atropella, nos persigue. El reino de Cristo se hace evidente en la realidad de que los verdaderos creyentes somos gobernados por Cristo y no por el pecado. Somos gobernados por Cristo y no por la sociedad. Somos gobernados por Cristo y no por la corriente de este mundo pecador. Los creyentes verdaderos manifestamos el reinado de Cristo en nuestras vidas al mantenernos firmes en la fe, al no ceder al pecado en medio de las pruebas. El reinado de Cristo se hace evidente cuando vencemos el pecado, cuando otros vienen a invitarnos al pecado, esos que están dominados por el pecado, esos que están llevados por el pecado y vienen a invitarnos al pecado, y nosotros nos resistimos demostrando que Cristo gobierna y reina en nuestras vidas. Ahí somos participantes
del reino de Cristo. Ahí se hace evidente que el que gobierna nuestras vidas es un poder superior, es un poder que va más allá de lo animal, de lo sensual, de este mundo pecador. Cuando decimos no al pecado, cuando estamos dispuestos a sufrir, si es necesario, por mantenernos firmes en la santidad, ahí hacemos evidente que Cristo reina por medio de nuestras vidas y en nuestras vidas, y su palabra reina por encima del pecado de este mundo. Es allí en que la iglesia de Cristo y los líderes de la iglesia de Cristo somos una comunidad y somos compañeros, no solamente en la tribulación, sino también en el reino, y como dice allí, en Jesús. En Jesús. Ahora somos participantes del reino de Cristo por medio del sufrimiento, pero también seremos participantes del reino de Cristo en su manifestación gloriosa y definitiva. Y eso es lo que Juan le está diciendo a estas iglesias en medio de la persecución. Ustedes están en persecución, pero yo estoy preso, les dice. Yo soy compañero de ustedes, soy su hermano en la aflicción, en las dificultades, pero también en el reino. Porque aunque Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado, ahora, no era que lo mandaron allá de vacaciones a sentarse a mirar las olas. Allá lo mandaban a trabajar en las canteras, porque este era terreno rocoso y los hacían sacar rocas. Juan era muy anciano para este tiempo, año 95, 96 después de Cristo, era muy anciano, el último de los apóstoles. Así que esta era una condición bastante difícil. Pero él dice: soy su hermano, soy su compañero en la tribulación y en el reino. Cristo reina en medio de nuestras dificultades. Cuando, sigamos leyendo, dice aquí: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Una verdadera iglesia de Cristo, un verdadero creyente, un verdadero líder de Cristo es compañero en la tribulación, es compañero en el reino y es compañero en la perseverancia. Alguien dijo que la perseverancia es la química espiritual que transforma el sufrimiento en la dignidad de la realeza. La perseverancia es precisamente lo que hace que Cristo sea el que se muestre como el que reina en las vidas de los verdaderos creyentes. Es el testimonio cristiano y el amor radical en todas las esferas de la vida lo que choca directamente, frente a frente, con los poderes pecaminosos de este mundo, y eso genera persecución. Una verdadera iglesia es una comunidad que comparte la tribulación, comparte el reino y comparte la perseverancia. Un verdadero creyente persevera. Uno falso no persevera. Un falso creyente sale corriendo apenas enfrenta el más mínimo conflicto, la más mínima crítica. Un falso cristiano no soporta la lucha contra el pecado y cede fácilmente ante sus deseos pecaminosos. La común unión en la tribulación, el reino y la perseverancia son marcas de una verdadera iglesia cristiana. La iglesia está llamada a representar el reinado de Cristo por medio de su perseverancia y fidelidad en medio de la tribulación y los enemigos de la fe. ¿Usted quiere saber si es un verdadero cristiano? ¿Usted quiere saber si hace parte de la verdadera iglesia de Cristo? Usted tiene que soportar la tribulación, demostrando el reinado de Cristo en su vida, en medio de esa tribulación, perseverando. Eso es lo que nos dice el versículo 9. Vamos al versículo 10. Dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor, el domingo. Estaba adorando Juan en el domingo y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. En la próxima predicación vamos a analizar el Cristo glorificado, vamos a analizar la gran voz, el sonido de trompeta. Hoy nos vamos a enfocar en la iglesia y en los líderes de la iglesia. Versículo 11.
Él escucha, viene la revelación. Versículo 11, que decía: escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. 7 candelabros de oro. Qué cosa tan rara. Cuando vemos la traducción candelabro, como que pensamos en las velas tradicionales, en los cirios delgaditos, largos y con una base larguita. Sin embargo, esos no existían en ese tiempo. La palabra griega traducida como candelabro en realidad es la palabra para lámpara de aceite. La audiencia original, cuando escuchó esto, no escuchó un candelabro con la vela, sino escuchó una lámpara de aceite. Estas lámparas eran las que se usaban en el primer siglo. Se llenaban de aceite de oliva y se les ponía la mecha, la cual era introducida allí en el aceite de oliva, y se encendía. Así que la mecha absorbía el aceite de oliva y se mantenía encendida. Obviamente, el objetivo de estas lámparas era iluminar la casa. Así que en las casas del primer siglo habían unos soportes colgados, puestos alto en la pared. Entonces se encendía esta lámpara y se colgaba allí en ese soporte. Y esto fue lo que el Señor usó como ilustración para decir que la iglesia es la luz del mundo, y que una luz no se iba a poner debajo de un cajón, sino que se ponía en alto para que iluminara toda la casa. Entonces todos tenían en mente esta lámpara de aceite de oliva puesta en alto para iluminar a toda la casa. Resulta que Juan ve 7 de estas lámparas y empieza el simbolismo en Apocalipsis. Empieza la simbología. Pero recordemos, para tener un método consistente de interpretación bíblica, necesitamos ser consistentes. No podemos decir que todo en Apocalipsis es simbólico, porque entonces nos tocaría decir que Juan no era Juan, sino Pedro, porque es simbólico. Nos tocaría decir que Patmos no era Patmos, sino que estaba en Punta Cana. Nos tocaría decir que en realidad el Señor no era el Señor, sino era un ángel. Entonces, no todo en Apocalipsis es simbólico. Lo que es simbólico es evidente en el mismo texto. Entonces tenemos aquí 7 candeleros. Sin embargo, la mayoría de candeleros o lámparas eran de barro. Pero estos candeleros eran especiales. Estos candeleros dice que eran de oro. Ahora, la gente no tenía lámparas de oro como no las tienen hoy todo el mundo. Las lámparas en ese tiempo casi todo el mundo era de barro. Sin embargo, estas lámparas que ve Juan eran lámparas de oro, eran lámparas preciosas, eran lámparas únicas, eran lámparas especiales, costosas, valiosas. La pregunta es, ¿y eso qué significa? Ya empezamos con la simbología. ¿Qué significará eso? Salte un momentico al versículo 16. Después de que describe a Cristo glorificado, dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas. ¡Wow! Eso sí que es raro. El Cristo glorificado tenía 7 estrellas y ese Cristo glorificado estaba en medio de 7 lámparas. ¿Qué es esto tan extraño? Saltemos al versículo 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, 2 puntos. El Señor nos va a explicar. No hay nada más seguro que cuando la misma escritura nos explica lo que significan los símbolos. Entonces el versículo 20 nos explicará qué significan los candelabros de oro del versículo 12 y las 7 estrellas en la mano de Cristo en el versículo 16. Dice así: las 7 estrellas son los, y yo quiero darles la palabra en griego, ángelos. Suena como ángeles. Sin embargo,
la palabra en griego significaba mensajeros. Un ángelos era un mensajero. Entonces, si usted trabaja como mensajero en una empresa, usted en griego es un ángelos. Entonces la esposa le puede decir mi angelito. Usted es un mensajero. Resulta que las 7 estrellas, dice aquí el Señor mismo, son los mensajeros. Son los mensajeros de las 7 iglesias. Ahora, ¿quién es el mensajero? ¿Quién es el encargado de traer el mensaje del Señor? El mensajero no se inventa el mensaje. El mensajero solo trae el mensaje. El mensajero distribuye el mensaje. El mensajero es el encargado de llevar el mensaje del punto A al punto B. Y en este caso el punto A es Dios y el punto B es la iglesia. Los mensajeros de las 7 iglesias eran los encargados de traer la palabra de Dios a las iglesias. Tradúzcase, los pastores de las iglesias. Entonces, aquí ya empezamos a ver algo interesante para completar las 3 características del líder de una verdadera iglesia de Cristo. No solamente es hermano, ¿cierto? No solamente es compañero, sino que, número 3, es mensajero. ¿Cómo así? Sí, el líder de la verdadera iglesia de Cristo es un mensajero. Cuidado con aquellos que dicen que se soñaron. Cuidado con aquellos que dicen que tuvieron una visión. Cuidado con aquellos que dicen que traen un mensaje de ellos, que solo Dios le dio a ellos, a nadie más. Así empiezan todas las sectas. Dios le habló a su iglesia por medio de 66 libros que llamamos la Biblia. Y todos, como somos hermanos y compañeros, pues todos los hermanos y compañeros tenemos acceso al mismo mensaje. El pastor, el líder, es solamente un mensajero de lo que Dios ya reveló. Revelaciones adicionales, el mismo libro de Apocalipsis dice: cuidado, porque el que le añada, le serán añadidas todas las plagas escritas en este libro. Y lo dice el mismo libro de Apocalipsis. Así que en este contexto, los mensajeros debemos simplemente traer lo que está aquí, nada más y nada menos. Porque el libro también cierra con una advertencia al que le quite las palabras de esta profecía. Así que los líderes de la verdadera iglesia de Cristo somos simplemente mensajeros, hermanos y compañeros. Así que usted no nos tiene que tratar como reyes, no nos tiene que tratar con esa pleitesía que promueven en otras iglesias, donde el pastor es como un rey. Casi que ponen a 4 hombres a que jalen una silla y lo saquen del púlpito alzado. No, eso no debe ser así, hermanos. Así que nos dice acá que las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Pero si volvemos al versículo 6, dice que en su mano derecha tiene. O sea, que los mensajeros están en el control, en el poder y en la sabiduría y en la soberanía de Cristo. Él los tiene en su mano derecha. Él es el que los pone, Él es el que los quita. Pero nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el que tiene a los pastores en su mano derecha, o sea, Cristo. No pongamos nuestros ojos en el mensajero. ¿O cuántos de ustedes invitan al mensajero a que se siente y almuerce con usted, y usted se pone a preguntarle? ¿A usted le importa 5 el mensajero? Usted quiere saber es el mensaje. ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice la carta? Quite de ahí, preste la carta. Y desafortunadamente hoy con el correo electrónico se ha perdido el deleite de las cartas. Cuando
mi esposa y yo éramos novios y estábamos comprometidos para casarnos, y yo estaba en Colombia y yo había empezado una iglesia en el sur de Bogotá y ella estaba en Estados Unidos. Nosotros nos mandábamos cartas y era fenomenal. No había internet, no empiece a hacer cuentas, por favor. Pero ella perfumaba la carta y yo perfumaba la carta, y uno dormía con esa cartica oliendo delicioso, y uno veía el dibujo, los corazones y el JK por siempre. Ya hoy se ha reducido todo a esto de un email sin sabor, sin olor delicioso. Pero en ese tiempo, obviamente la carta venía con un mensajero y a nadie le importaba el mensajero. Preste la carta, ¿qué dice? Nosotros tenemos que enfocarnos en el que manda el mensaje y no en el mensajero. No ponga sus ojos en nosotros, los líderes. Somos hermanos nomás. Somos compañeros de tribulación. Somos compañeros en el reino. A nosotros nos toca dar evidencia de que Cristo es Rey en nuestras vidas, así como les toca a ustedes. Nosotros simplemente somos compañeros en la perseverancia. Nos toca perseverar, depender en Dios, tomarnos de su mano a diario como le toca a usted. Así que no ponga sus ojos en nosotros, ponga sus ojos en el que le envía el mensaje, en el que tiene a los pastores en la diestra de su mano, el que tiene las 7 estrellas en su mano, y las 7 estrellas son los ángeles mensajeros de las 7 iglesias. Pero todavía nos queda una incógnita para cerrar este mensaje. ¿Qué son esos 7 candeleros? ¿Qué son esos 7 candelabros? ¿Qué son esas 7 lámparas? ¿Qué significa esa visión? Dice acá, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Qué nos dice entonces este símbolo acerca de la iglesia? Bueno, por último, la verdadera iglesia de Cristo es la valiosa luz del mundo. Cada iglesia local es la valiosa porque es de oro. No era de barro, no era una lámpara ordinaria, común y corriente. Era una lámpara de oro, valiosa, valiosa para Cristo y valiosa para el mundo. Debe ser brillante. Obviamente, si pensamos en una lámpara de oro, cuando la luz está emanando de esa lámpara, el oro va a hacer que refleje aún más. Debe ser una lámpara muy brillante. La iglesia verdadera de Cristo debe ser la valiosa luz fulminante, gloriosa del lugar a donde Dios la ha puesto. Vida nueva debe ser la valiosa luz de esta zona del mundo, de estos municipios, de esta gran ciudad Bogotá que está a nuestro lado. Debemos ser esa luz. Debemos ser aquella luz que proclama la luz de Cristo, la palabra de Cristo. Debemos ser esa luz que refleja la luz verdadera que es Cristo. Así que, para resumir, la verdadera iglesia de Cristo tiene 3 características según estos versículos. Número 1 es una familia. Número 2 es una comunidad. Y número 3 es la valiosa luz del mundo. Y es una comunidad que comparte en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Y por el otro lado, los líderes de la verdadera iglesia de Cristo son, número 1, hermanos. Número 2, compañeros. Y número 3, mensajeros. ¿Y compañeros en qué? En la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de ser la luz en la manera de vivir, en la manera de actuar, en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de interactuar con los demás, en la manera de relacionarnos con otros. Esa es la responsabilidad de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Ya sabemos qué es la iglesia. Ya sabemos qué es un verdadero líder de una verdadera iglesia de Cristo. Bueno, número 1, si usted hace parte
de una familia, compórtese como un hermano. Apoye a sus hermanos. Tenga misericordia de sus hermanos. Perdone a sus hermanos. Si usted hace parte de una verdadera iglesia cristiana, entonces usted hace parte de la comunidad. Usted es un compañero. Usted es un compañero en la tribulación. Así que acompañe a sus hermanos en medio de sus tribulaciones. Usted también está llamado a reflejar que Cristo es el Rey de su vida y el Rey de esta comunidad. Y esto implica santidad. Y 3, implica perseverancia. Y si usted es parte de una verdadera iglesia cristiana, entonces usted va a ser una lámpara de oro. La gente va a mirar a su vida y va a decir: aquí hay una luz en medio de la oscuridad. Aquí hay algo brillante. Aquí hay algo valioso. Aquí hay algo único en esta vida. Y finalmente, si usted pertenece a una comunidad verdadera, a una iglesia verdadera de Cristo, entonces los líderes son hermanos, son compañeros y son mensajeros. No ponga sus ojos en los líderes. No los trate como el patrón. No los trate como el jefe. No los trate como el mandamás. Trátenos como sus hermanos, sus compañeros y mensajeros de Dios para el mensaje eterno. Y si usted está escuchando este mensaje y usted se da cuenta que está asistiendo a una iglesia que no es verdaderamente cristiana, que le prometen riquezas, que le prometen sanidades, que el pastor no predica la Biblia, ni siquiera la gente sabe de dónde sacó lo que dijo porque no está en los versículos que leyó, salga corriendo de allá. Apártese de ese lugar, porque esa no es una verdadera iglesia de Cristo, y ese pastor que está allí no está en la mano de Cristo. No es una de las estrellas en la mano de Cristo. No es uno de los mensajeros en la mano de Cristo.